número 3 va a exponer los siguientes temas: la función del analizador léxico, especificación de los tokens, reconocimiento de los tokens, autómatas finitos, de las expresiones regulares a los autómatas, y por último la optimización de los buscadores por concordancia de patrones basados en AFD. Como la primera fase de un compilador, la principal tarea del analizador léxico es leer los caracteres de la entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir como una salida una secuencia de tokens para cada lexema en el programa fuente. En el siguiente diagrama sacado del libro podemos observar el comportamiento de lo antes mencionado. En esta figura se sugieren estas interacciones. Por lo regular, la interacción se implementa haciendo que el analizador sintáctico llame al analizador léxico. La llamada, sugerida por el comando obtener siguiente token, hace que el analizador léxico lea los caracteres de su entrada hasta que se pueda identificar el siguiente lexema y producirlo para el siguiente token. Los analizadores léxicos se dividen en una cascada de dos procesos. El primero es el escaneo. Este consiste en los procesos simples que no requieren la determinación de tokens de la entrada, como la eliminación de comentarios y la compactación de los caracteres de espacio en blanco consecutivos en uno solo. Y el segundo proceso es el propio análisis léxico, que es la porción más compleja, en donde el escanear produce la secuencia de tokens como salida. Como el analizador léxico es la parte del compilador que lee texto de origen, debe realizar otras tareas aparte de identificar lexemas. Una de esas tareas es eliminar los comentarios y el espacio en blanco, como pueden ser los caracteres de espacio, nueva línea, tabulador y tal vez otros caracteres que se utilicen para separar tokens en la entrada. Como siguiente punto, tenemos la comparación del análisis léxico y el análisis sintáctico. El primer punto importante es la sencillez en el diseño, es la consideración más importante, ya que si vamos a diseñar un nuevo lenguaje, la separación de las cuestiones léxicas y sintácticas puede llevar a un diseño más limpio del lenguaje en general. El segundo punto, se mejora la eficiencia del compilador. Un analizador léxico separado nos permite aplicar técnicas especializadas que solo sirven para la tarea léxica, no para el trabajo del análisis sintáctico. Y como tercer punto tenemos la mejora de la portabilidad del compilador. Generalmente es para que las peculiaridades específicas de los dispositivos de entrada pues se puedan restringir al analizador léxico. Al hablar sobre el análisis léxico utilizamos tres términos distintos, pero relacionados, los cuales son token, patrón y lexema. El primero, un token es un par que consiste en un nombre de token y un valor atributo opcional. El nombre del token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica. Como segundo término tenemos patrón. Un patrón es una descripción de la forma que se puede tomar los lexemas de un token. En el caso de una palabra clave como token, el patrón es solo la secuencia de caracteres que forman para la palabra clave. Y el tercero es un lexema. Un lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con el patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese. Ahora tenía un ejemplo para que quede un poco más claro los tres términos anteriormente mencionados. Tenemos una instrucción en C que nos ayudará a entender un poco mejor. Bueno, acá tanto printf como puntuación son lexemas que coinciden con el patrón para el token ID. Y esta parte del código es un lexema que coincide con literal. En muchos lenguajes de programación las siguientes clases cubren la mayoría, si no es que todos. Y acá tenemos los tokens, acá tenemos el de número, la descripción informal, que es cualquier constante numérica, y los lexemas de ejemplo, que acá nos podría ser así cualquier número porque está instanciado dentro de este token. Tenemos los errores léxicos. Si la cadena FI se encuentra por primera vez en un programa en C, en el siguiente contexto, que es este de acá. Bueno, como FI es un lexema válido para el token ID, el analizador léxico debe regresar al token ID, pero del analizador sintáctico, y dejar que alguna otra fase del compilador, que bueno, quizá podría ser el analizador sintáctico en este caso, pues mande un error debido a la transposición de las letras. Acá, pues la estrategia de recuperación más simple es la recuperación en modo de pánico.
que en esta eliminamos caracteres sucesivos del resto de la entrada, hasta que el analizador léxico pueda encontrar un token bien formado al principio de lo que ya haya quedado atrás. Acá se presentan otras posibles acciones de recuperación de errores. Pasar con el siguiente tema, que es la especificación de los tokens. Aquí básicamente vamos a hablar sobre la notación formal para las expresiones regulares, el uso de las expresiones en un generador de analizadores léxicos y las expresiones regulares en un autómata. Aquí, bueno, siguiente sería cadenas y lenguajes. Aquí nos dice que el alfabeto sería un conjunto finito de símbolos. Un ejemplo de esto sería el lenguaje AXI. Vamos a definir la cadena como una secuencia finita de símbolos que se extraen de ese alfabeto, donde la longitud de una cadena es el número de ocurrencia de símbolos en S. Un ejemplo de esto sería banana, que es una cadena con una longitud de 6. Aquí el lenguaje puede ser cualquier conjunto con tabla de cadenas sobre algún alfabeto fijo. Tenemos un ejemplo donde X y Y son cadenas, entonces la concatenación de estas dos va a resultar XY. Si X es super y Y es mercado, entonces al concatenarlo tenemos como resultado un supermercado. Las operaciones con lenguajes dice que las más importantes es la unión, la concatenación y la cerradura, donde la unión sería la operación que se hace con los conjuntos, la concatenación sería cuando se juntan la primera con la segunda cadena. La cerradura de Klein es el conjunto de cadenas que se obtienen al concatenar L 0 veces o más, donde L0 es igual a epsilon, y la cerradura positiva es la misma que la cerradura de Klein, pero sin contemplar a epsilon. Las expresiones regulares dice que se construyen en forma recursiva a partir de las expresiones regulares más pequeñas. Esta consta de dos fases, que la primera es la base, donde epsilon es una expresión regular, y si A es un símbolo de sigma, entonces A es una expresión regular, donde L contiene A, que este es igual al conjunto de A. La inducción dice que supongamos que R y S son expresiones regulares que denotan a los lenguajes L que tiene R y L que tiene S. Básicamente aquí nos dice que R barra S se puede, significa que L contiene R unida con L que contiene S, y RS dice que LR es igual a la unión de LR, RS, y R asterisco es una expresión regular que denota a L que contiene R asterisco. Las expresiones regulares a veces tienen paréntesis muy innecesarios. Aquí se va a hacer por una jerarquía, donde el asterisco es el que tiene una jerarquía más alta, después le sigue la concatenación y finalmente le sigue la unión, que se representa con una barra. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión que finalmente al hacer la precedencia resulta en este resultado. A un lenguaje que puede definirse mediante una expresión regular se llama un conjunto regular. Aquí tenemos un ejemplo que dice que si dos expresiones regulares R y A denotan el mismo conjunto, decimos que A barra B es igual a B barra A. Las definiciones regulares dice que si sigma es un alfabeto de símbolos básicos, entonces una definición regular es una secuencia de definiciones de la forma D1 es igual a R1, D2 es igual a R2. Aquí básicamente nos puede decir que se pueden sustituir unas expresiones regulares por otras para dar como resultado una nueva. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Las extensiones de las expresiones regulares es básicamente que Klein dio unas expresiones para que fuera más fácil la comprensión de estas definiciones. Aquí dice que una de ellas es una o más, para una o más instancias el operador más se puede describir de la siguiente manera. La siguiente sería 0 a una instancia, donde el operador que se fijó es el signo de interrogación, que significa 0 o una ocurrencia. Aquí un ejemplo de ello. Y las clases de caracteres de una expresión dice que se va a entender mejor con el ejemplo. Aquí dice que ABC es la abreviación para A barra B barra C, y A-Z es para A barra B barra Z. Es básicamente escribir lo mismo, pero de una forma más fácil. De tokens, aquí tenemos básicamente un bosquejo de lo que serían unas instrucciones de bifurcación, que es más que un IFET, y ahora vamos a entender más o menos cómo funciona esto. Para empezar hay que categorizar lo que tenemos anteriormente en las siguientes categorías de dígito, dígitos, números, letras y palabras reservadas. Aquí obviamos de que son if, then y else, que son los de acá, que son palabras reservadas y que no tenemos que analizarlo porque de hacerlo esto es un poco más complejo y es más laborioso. Entonces, ya que tenemos categorizadas estas instrucciones de acá,
Pasamos también a la tabla de lexemas, que bueno, nosotros ya categorizamos aquí cualquiera ID, número o los operadores relacionales que ya conocemos, que igual, menor o no igual, pero también tenemos un lexema que tiene por nombre WS. Este se va a encargar básicamente de eliminar espacios en blanco, tabuladores o nuevas líneas al momento de crear un analizador. Ya que tenemos esto, pues para empezar tenemos que realizar una comparación de los operadores relacionales en donde tenemos un estado y este estado puede ser, dependiendo de los operadores, puede regresar uno o que otro token a la siguiente tabla de los operadores que nosotros ya previamente ya habíamos contemplado. Si por poner un ejemplo, porque la gráfica es un poco muy intuitiva. Si tenemos un estado 0 y este estado es menor que el estado 1, entonces vamos a mandar un igual y que retorne que el operador es menor o igual. Si este estado es mayor o igual, entonces vamos a mandar que es mayor o igual. O si este es otro estado, entonces mandamos al operador que es un estado LT, que si lo vamos acá en la tabla, decimos que es menor o igual. Y así vamos a ir evaluando cada uno de los estados, dependiendo de lo que le coloquemos al estado inicial y evaluando los siguientes estados. Ahora, para las palabras reservadas acá, tenemos básicamente esto, que va a ser un analizador en donde vamos a iniciar una letra del estado 9 y vamos a estar evaluando si es una letra o un dígito, y de caso contrario vamos a retornar su token que le corresponde, y de no ser encontrado se va a agregar si es necesario agregarlo o se va a descartar. Por ejemplo, tenemos este grafo donde podemos ver la palabra reservada de él. Si no tuviéramos algo más que puede evaluar todos aquellos aquellas palabras reservadas, los tenemos que hacer uno por uno, que sería evaluar letra por letra y de ahí mandar el resultado del grafo a la tabla de los lexemas. Y aquí básicamente tenemos algo más robusto, pero para los dígitos, en donde se van a estar evaluando los dígitos, y estos tienen que a su vez estar evaluando si tienen puntos, si son exponenciales, si son negativos o positivos. De caso contrario se van a agregar a los estados 20, 21 respectivamente en sus casos, o al estado 19 en donde ya hemos terminado de evaluar todos los números. Y para los espacios en blanco, para poder distinguirlos, tenemos en el siguiente bosquejo, en donde delim van a ser todos aquellos atributos que nosotros pusimos en el lexema WS, que recordemos blanco, tabulador, nueva línea. Se van a estar evaluando. Si tenemos cualquiera de estos, va a estar regresando continuamente al estado 23, y en el caso de que encontremos algún carácter o algún número o dígito, este va a mandar a otro y vamos a poder terminar este estado en el estado 24, y este se manda a los lexemas. Y de aquí pues se ve que ya puede ser cualquiera de estas, o puede que no, si se tiene que agregar, y con esto tendríamos básicamente la parte de reconocimiento de tokens. Ok, continuando con el equipo número 3, yo les voy a hablar acerca de los autómatas finitos. Los autómatas finitos existen dos tipos prácticamente, son los que vimos en el primer parcial: el autómata finito no determinista y el autómata finito determinista. El primero, nosotros lo vimos como un autómata finito no determinística de epsilon, ¿no? Porque tiene caminos que representan epsilon, pero recordemos que epsilon es nada, entonces es una forma más fácil de representar algunos autómatas, ¿no? Que tengan el asterisco, por ejemplo. Y bueno, por un estado y un símbolo de entradas de dados, pues puede haber múltiples transiciones posibles. También estos se pueden representar como mediante una tabla de transición, igual de un estado, por ejemplo, este ejemplo, de dado estado 0, 1, 2 y 3, pues del estado 0 y un camino de A, podemos llegar al estado 0 igual y a 1, por ejemplo. O del estado 0 y un camino de B, pues podemos llegar al mismo estado 0, ¿no? Y de aquí, pues también podremos sacar su diagrama, por ejemplo. Pero también nosotros, por ejemplo, vimos la morditabla, que también es un ejemplo válido, que igual del diagrama que puse al inicio, este de acá,
pues esta sería su multitabla, ¿no? Y su representación como tabla de un autómata finito no determinístico. De aquí igual del estado A y un camino de A, pues podemos llegar a C, B y D, ¿no? Y del estado A y de un camino de B, pues podemos llegar al estado C, B y D, ¿no? Y esto pues, lo hicimos en el primer parcial. Supongo que se acuerdan y pueden leer esta tabla, ¿no? Pero para todo esto, ¿para qué? Bueno, para tener ciertas cadenas aceptadas para saber qué cadenas son aceptadas por ejemplo, por esta expresión regular, ¿no? Entonces, igual el ejemplo sería, pues podemos llegar a simplemente nada con epsilon, o un camino de A, y para llegar al estado final, o un camino de B's igual, o nos podemos regresar y hacer varias A's o varias B's, ¿no? Pero todo esto ¿para qué? Para al final tener los autómatas finitos deterministas. Estos son finalmente los que se implementan para construir los analizadores léxicos, ya que son algoritmos simples y concretos para reconocer cadenas, ya que como vimos, estos pues puede haber múltiples transiciones posibles, pero aquí ya no. Aquí ya es simple y concreto para reconocer qué cadenas son aceptadas. Y pues este es otro ejemplo que también pues, supongo que se pueden acordar de un autómata finito no determinista, pues podemos sacar su autómata finito determinista, que es el que al final vamos a usar para obtener las cadenas aceptadas y para construir los analizadores léxicos de una forma mucho más rápida. Yo les voy a explicar sobre cómo pasar de una AFN a una AFD. Para esto necesitamos tener nuestra tabla de AFN, que como ven tenemos los estados de la A a la Z y nuestras entradas, que son 2 por nuestra expresión regular, y los estados son de AF por nuestros nodos que tenemos aquí y sus respectivos estados finales. Para pasar de la tabla de AFN a una tabla AFD necesitamos copiar el primer renglón de nuestra tabla AFN, que es A, B y conjunto vacío. Para esto necesitamos poner entre corchetes cada letra para decir que son estados únicos. Entonces lo ponemos y ya tenemos que es A, B y nada, ¿no? Que es un conjunto vacío. Ahora, para llenar esta tabla necesitamos poner lo que está en nuestras entradas como estados. Por eso vamos a tener una B y vamos a poner qué representa nuestra B. Entonces, como aquí tenemos un estado de B, nos vamos a nuestra tabla AFN y podemos ver de que va a nada con A y que va a CDF con B. Entonces lo ponemos acá entre corchetes, obviamente. Como no tenemos aún el estado de un conjunto vacío y este estado que es CDF, pues lo ponemos, primero ponemos el conjunto vacío y cuando tenemos un conjunto vacío como estado no podemos ir a ningún lado, entonces lo ponemos con conjunto vacío. Para siguiendo con esta lógica, debemos de poner CDF y lo ponemos aquí abajo. Y como son 3 letras que representan un único estado, vamos a tener que mezclar o unir nuestras intersecciones de esta tabla. Tenemos CDF como estado, entonces es CDF. Y estos 3 en A van a EDF. Como se repiten, solo se pone una vez, entonces lo ponemos aquí una vez, EDF. Y entonces con CDF en B no va a ningún lado, entonces lo ponemos una única vez y tenemos que es conjunto vacío. Ahora, como aún no tenemos EDF, vamos a tener que poner como estado EDF, que lo tenemos aquí abajo. Y ahora EDF, igual como tenemos varias letras, lo tenemos que juntar para tener nuestra intersección de EDF con A. Entonces vamos a EDF, que son estas últimas 3, y como vemos va a EDF de nuevo y tenemos un conjunto vacío, pero entonces este no se pone y únicamente copiamos EDF, por eso va aquí. Y con B, EDF con B no va a ningún lado, entonces solo se pone conjunto vacío. Como ya tenemos todas las intersecciones como estados, no podemos decir que nuestra tabla ya está acabada. Lo único que nos falta es poner los estados finales. Los estados finales son los que contengan AF, en este caso porque es el final.
contengan AF, las intersecciones, pero también los estados que la contengan. Por ejemplo, tenemos que CDF, bueno, primero, para poder llenar nuestra columna de EF, que son estados finales, necesitamos, bueno, son dos reglas, que es la primera de AU. Esta nos dice de que únicamente el estado de F, que es este, va a ser estado final. Y pues vamos a poner aquí el estado final, porque contiene AF. Y como vemos, aquí tenemos dos, que es F y F, entonces vamos a poner aquí 1 para marcarlo. Y como los demás estados no tienen F, vamos a poner ceros, que es aquí, acá y acá. Ahora, siguiendo con la regla de los españoles, vamos a poner que F va a ser estado final, porque aquí lo marca, que es esta parte, es 1, entonces vamos a poner 1 donde tenga AF, que es uno aquí y uno acá. Ahora, como vemos, tenemos que C forma parte del estado final, entonces donde tenga C nuestros estados vamos a poner 1, que como vemos aquí es este nada más, por eso tiene una aparte. Ya está C aquí porque tenemos AF y tenemos que también es E, pero aquí ya tenemos a E, entonces ya, ¿no? Ya se cubre por solamente tener F. Bueno, siguiendo esta primera regla de que como tiene el nodo final, pues se pone 1. Entonces, como en los demás estados no hay ninguna de estas letras, no hay C, no hay E, pues se pone 0. Y ahora, el fin de pasar de un AFN a un AFD es que es más simple de implementar en un software que únicamente teniendo el AFN. Ahora hablaremos acerca de la optimización de buscadores por concordancia de patrones basados en AFD. Mostraremos un algoritmo el cual es útil en un compilador de LEX y se construye una AFD a partir de una expresión regular. Antes de tocar el tema acerca de cómo pasar directamente de una expresión regular a una AFD, es importante analizar con cuidado la construcción de la AFN, en la cual se encuentra en la imagen que dice programa en LEX para los tokens. Y hay que considerar los papeles que desempeñan varios estados. Por ejemplo, A es un estado de la AFN el cual le llamamos significativo si tiene una transición de salida que no sea epsilon. La construcción del subconjuntos, que está del lado izquierdo, la primera imagen, solo utiliza los estados significativos en un conjunto T cuando se calcula epsilon cerradura. El conjunto de estados a los que se puede llegar desde T con una entrada A, es decir, el conjunto de estados no está vacío solo si el estado S es importante. Ahora hablaremos de las funciones que se calculan a partir de un árbol sintáctico. Para construir una FD directamente a partir de una expresión regular, primero es necesario construir su árbol sintáctico y después calculamos 4 funciones: anulable, primera pos, última pos y siguiente pos. Ahora pasemos al cálculo del anulable, primera pos y última pos. Podemos calcular estos tres mediante recursividad directa sobre la altura del árbol. En la parte de la derecha presentamos las reglas básicas e inductivas para anulable y primera pos. En el caso de la última pos, son en esencia las mismas que para la primera pos, pero las funciones de los hijos C1 y C2 deben intercambiarse en la regla para un nodo concat. Todos los nodos de la figura del árbol sintáctico, tenemos en la parte izquierda, solo el nodo asterisco puede hacerse nulo. De la tabla de las reglas podemos observar que ninguna de las hojas puede hacerse nula, ya que todas ellas corresponden a operandos que no son epsilon. El nodo O no puede hacerse nulo, ya que ninguno de sus hijos lo son, y el nodo asterisco puede hacerse nulo, ya que todos los nodos asteriscos pueden hacerse nulos. Por último, cada uno de los nodos concat que tienen por lo menos un hijo que no pueden hacerse nulo, pues ellos tampoco se pueden hacer nulos. El cálculo de la primera posición y última posición se encuentra plasmado en la imagen que tenemos en medio de la presentación, el cual tenemos la primera pos n a la izquierda del nodo n y la última pos n a su derecha. Cada una de las hojas solo se tiene a sí misma para primera pos y última pos, según lo requerido en la regla de las hojas que no son epsilon, están en la tabla de las reglas.
Para el nodo O tomamos la unión de primera pos en los hijos y hacemos lo mismo para la última pos. La regla del nodo asterisco dice que debemos tomar el valor de primera pos y última pos en el único hijo de ese nodo. Ahora vamos a considerar el nodo concat más inferior al que llamaremos n para calcular la primera posición de n. Bueno, primera pos. Primero consideramos si el operando izquierdo puede hacerse nulo, lo cual es cierto. En este caso, por lo tanto, primera pos n es la unión de la primera pos para cada uno de sus hijos, es decir, 1,2 y la unión con 3, lo cual nos daría 1,2,3. La regla para última pos no aparece en forma explícita pues en la imagen de las reglas, pero pues como habíamos mencionado antes, las reglas son las mismas para la primera pos con los hijos intercambiados, es decir, para calcular la última pos debemos verificar si su hijo derecho, la hoja con la posición 3, puede hacerse nulo, lo cual no es cierto, por lo tanto, la última pos de n es el mismo que el nodo última pos del hijo derecho, o sea, 3. Ahora pasaremos al cálculo de la siguiente pos. Es importante mencionar que solo hay dos formas en que podemos hacer que la posición de una expresión regular siga a otra. La primera es que si n es un nodo concat con el hijo izquierdo C1 y con el hijo derecho C2, entonces para cada posición i en última pos C1, todas las posiciones en primera pos C2 se encuentran en siguiente pos i. Si n es un nodo asterisco e i es una posición en última pos n, entonces todas las posiciones en primera pos n se encuentran en siguiente pos i. Vamos a continuar con el cálculo de la siguiente pos, recordando que ya hemos calculado anteriormente la primera pos y última pos. Entonces la regla 1 para la siguiente pos requiere que analicemos cada nodo concat y que coloquemos cada posición en primera pos de su hijo derecho en siguiente pos. Para cada posición en última pos de su hijo izquierdo. Para el nodo concat más inferior que se encuentra en la figura del cálculo de la primera pos y última pos, esa regla indica que la posición 3 está en la siguiente pos 1 y siguiente pos 2. El siguiente nodo concat indica que la posición 4 está en siguiente pos 3 y los dos nodos concat restantes nos dan la posición 5 en siguiente pos 4 y la 6 en siguiente pos 5. También debemos aplicar la regla 2 al nodo asterisco. Esta regla nos indica que las posiciones 1 y 2 están tanto en siguiente pos 1 como en siguiente pos 2, ya que tanto primera pos como última pos para este nodo son 1,2. En la imagen que dice la función siguiente pos se encuentran los conjuntos completos. Podemos representar la función siguiente pos mediante la creación de un gráfico dirigido, con un nodo para cada posición y un arco de la posición I a la posición J si y solo si J se encuentra en siguiente posición I. La imagen que dice gráfico dirigido para la función siguiente pos muestra este gráfico para la función siguiente pos, la cual es la imagen que se encuentra en la parte superior. No debe sorprendernos el hecho de que el grafo para la siguiente pos sea casi una fn, pero sin transacciones epsilon, para la expresión regular subyacente. Se convertiría en 1 si hacemos que todas las posiciones en primera pos de la raíz sean estados iniciales. También se convertiría en 1 si etiquetamos cada arco de i a j mediante el símbolo en la posición i. Y por último también se convertiría en afn si hacemos que la posición asociada con el marcador final sea el único estado de aceptación.